Alejandro Magno fue un rey y conquistador muy importante de la antigua Grecia. Es muy reconocido en la historia. Entonces, durante una de sus expediciones, aceptó a esta planta por sus propiedades comestibles y antiinflamatorias. Ahora, esta planta no se debe comer cruda porque puede ocasionarnos problemas en el estómago o en el intestino. Es una planta bastante atractiva y muy bondadosa, por decirlo así. Se llama aloe vera y este nombre procede del árabe ayoe con H al final, que significa sustancias brillantes y amargas. Se refiere a eso. Tiene sustancias brillantes y amargas, el gel que tiene está adentro. También se le llama sábila y esta procede de la deformación, es que miren qué belleza, del vocablo árabe que significa cábila y que quiere decir planta espinosa. Es una planta espinosa. Entonces esta planta la vemos en cosméticos, la vemos en cuestiones comestibles, en medicinales, en muchas, tiene muchas propiedades y por eso es que es una planta fenomenal y vamos a hablar de ella. Su nombre científico es Aloe barbadensis. Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosa planta, que es una aloe vera. También se le conoce como sábila. Esta vino muy pequeña aquí en mi jardín y pues ya tiene 1, 2, 3 retoños. 3 retoños tiene por el momento. Esta planta la podemos tener en interior o exterior, pero es una maravilla porque purifica el aire, absorbe sustancias nocivas que emiten barnices, detergentes y limpiadores que tenemos o usamos en nuestra casa. También absorbe radiaciones que emiten los equipos electrónicos que tenemos dentro de nuestra casa. O sea que esta planta es impresionantemente atractiva. Perdón, 4 retoños, aquí viene otro. Y aparte de eso, pues en cosméticos, en comida, en medicina, en fin. Es una planta increíblemente muy especial. Y esta está un poco sucia porque le cayó agua de lluvia, no directamente, entonces ensució las hojitas. Pero esta la tengo bajo mucha iluminación. Ahora, necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Tenemos que tener en cuenta eso. Si la tenemos dentro de nuestra casa, pues tenemos que verificar que reciba la cantidad de luz que ella necesita. Si recibe demasiada luz solar, lo que vamos a lograr es de que se quemen las hojas, o si es demasiado la luz, excesivamente fuerte, lo que vamos a lograr es que este color verde tan bonito se va a transformar en marrón. Entonces ahí va a haber un problema. El sustrato pues tendría que ser para cactus, es lo recomendado, pero yo el que tengo y es el que utilizo solo tiene mucha materia orgánica y el fertilizante que utilizo es humo de lombriz. Entonces tendría que ser ese tipo de sustrato y tiene que ser poroso porque no soporta
encharcamiento. Entonces, uno de los problemas que ella tiene es ese, el exceso de riego. Entonces, se podría utilizar un sistema de riego por goteo, porque lo que tenemos que hacer es que el sustrato se debe mantener ligeramente húmedo. Aunque yo les voy a decir, yo riego cuando el sustrato está seco y pues ahorita ya toca el sustrato. Entonces el riego tiene que ser moderado para evitar ese tipo de problemas. También la llaman planta milagro por las propiedades que tiene, que son muchas, como ya les mencioné. Hay aproximadamente 200 variedades. Florece en verano y las flores tienden a ser pequeñas de color amarillo o rojo. Su crecimiento varía, pues puede ser de lento a moderado, y también va a depender si la tenemos dentro o fuera de la casa. O sea, hay muchos factores que nos van a ayudar a que ella crezca a como sea su tipo de crecimiento. Con respecto a las plagas, pues es una planta muy resistente, pero lo que sucede es que si nosotros le damos a cualquier planta lo que ella necesita, el ataque de plagas pues va a ser menos a que si la planta está enferma. Entonces, en el caso de ella, estaríamos hablando de hongos, y ahí sería el exceso de luz, el exceso de riego, y unido a eso pues sería atacada por la araña roja, también la mosca blanca, en fin. Tenemos que cuidarla para evitar que no tengamos ese tipo de problemas, y esta, pues bendito sea Dios, no tiene ninguna plaga. Por el momento no ha sido atacada por nada. Entonces, es bastante resistente. Les hablaba del riego, entonces en invierno tendríamos que tener mucho cuidado con eso, y pues regar muy espacioso entre cada riego para evitar el problema con las raíces por el exceso de riego. La vamos a abonar en verano y lograríamos colocarle humus de lombriz. Esta la tengo desde hace un buen tiempo y no le he agregado ningún fertilizante. Y pues miren, aquí vienen sus retoñitos. Entonces eso es una planta que podríamos decir que es fácil su cuidado, pero tenemos que tener cuidado con la luz, el riego y el sustrato que nos ayuda con respecto al riego. Tenemos que tener cuidado con el frío y las heladas, porque es una planta originaria de África. Entonces, debido a eso, tenemos que cuidar de que no le afecte esto que les digo. Entonces, en todo caso, si hay mucho frío, pues tendríamos que guardarla para que no sufra de este temporal. Ahora, si la tenemos directamente en el suelo, pues entonces los cuidados tienen que ser más que en maceta. Porque si es exceso de riego, pues tendríamos, exceso de luz solar, donde va a estar, tendríamos que colocarle una sombría o algo que la cubra, al igual que el agua. Si llueve mucho, tendríamos que tener cuidado con eso y protegerla. Creo que lo mejor, en mi opinión, sería en maceta para poder darle el cuidado que ella necesita. Entonces, dicho eso, pues es una planta recomendable en todo sentido de la palabra, por su belleza. Y es que, como les digo, esta ya con sus hojas limpias es una belleza. Y si la tenemos dentro de casa y logramos que se adapte, que le dé la iluminación que ella necesita, pues ahí está, lo logramos. Y vamos a tener un adorno natural muy hermoso. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias.
Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.